establecimiento como el anexo de ese establecimiento. Entonces, ahora, para las escuelas que no han recibido y que no van a recibir en el 2019, comenzamos a trabajar con la partida de sostenimiento de 15.000 pesos para los establecimientos, vuelvo a reiterar, que no han recibido plata de nación. El subsecretario va a repartir a los secretarios generales una carpeta con una hoja, por favor, y una virome, justamente porque nuestra propuesta salarial del 2019 es de 2.000 millones de pesos. No, está Por bien lo directo, tanto, firmando. lo que necesitamos hoy es hacer una mesa de trabajo para ver cómo distribuimos estos 2.000 millones de pesos en el salario docente y por sobre todas las cosas que pueda llegar al bolsillo de los docentes. Así que bueno, la propuesta está dada y nos gustaría trabajar en equipo para que esta propuesta llegue realmente al bolsillo de los docentes. Muchas gracias. Sí. Yo no tengo carpeta. Las carpetas Yo he visto sin dinero. Está tomando examen. A partir de la propuesta anunciada por el gobierno de la provincia, la idea es escuchar ahora cuáles son las propuestas, cuál es la proposición de los gremios respecto a esta oferta. ¿Quiénes quieren empezar? Sí. Más o menos. Rosa. Yo tengo la palabra. Sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, antes de hablar de la propuesta, digamos, que va a exponer sin dudas el Ministerio, entendemos, nosotros como ATESH vamos a dejar en claro que estamos participando de la reunión de política salarial y condiciones de trabajo porque tenemos las cosas en regla. Nosotros no le vamos a permitir a usted, señora ministra, ni a nadie que se digan cosas que no son. Nos parece que son absolutamente lamentables los términos en los que usted ha convocado a la organización sindical que represento, señalando que lo hacía de buena voluntad, que no implicaba que eso fuera un reconocimiento a que estuviera encuadrada legalmente. Bueno, entiendo que debe conocer que la justicia le ordenó a que convoque a la ATESH, porque está en orden, como corresponde, y como siempre lo estuvimos, a esta mesa salarial y a todas las que vengan, con la medida cautelar de la que notificaron esta siesta a su ministerio. Por otra parte, decirle que cuando hace referencia a la voluntad de diálogo, nos vemos en la obligación de decirle que lamentamos y mucho que le haya surgido muy tarde su voluntad de diálogo y su voluntad de resolver el conflicto docente, que por supuesto es de imperiosa necesidad que lo haga de manera urgente el gobierno y con respuestas satisfactorias sin buscar más excusas. Esa voluntad de diálogo nos hubiera encantado que hubiera tenido el gobierno y particularmente usted, señora ministra, en el mes de diciembre, ya que no tuvo la voluntad de convocar durante todo el año 2018 a esta Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, con un conflicto gravísimo por responsabilidad única y exclusiva de ustedes. Por lo menos hubieran tenido la voluntad de convocarnos en el mes de diciembre, cuando por el decreto 2983
se han aumentado los sueldos en un 30% retroactivo al 1 de noviembre de 2018, como contracara a la pauta vergonzosa, irrisoria, pobre, del 10% en cómodas cuotas, frente a una inflación que fue de un 48% y que a usted le consta sin ninguna duda que han hecho caer nuestro poder adquisitivo por el suelo, haciéndonos perder no menos del 40% solamente en el año 2018, lo que ya venía de la mano a raíz de la política de las pautas miserables, como en el 2017 también, del 7,5% frente a una inflación de un 25%. Así que lo que no podemos hacer es como que no pasó nada y a ver ahora cómo hacemos. No, señora ministra, venimos de perder en los 2 últimos años solamente el 55% del poder adquisitivo de nuestros sueldos. Así como usted hacía referencia y tan leguleyo parece ser se ha vuelto el ministerio, les recordamos, y para decir cosas que la ley no dice, les recordamos que la Constitución Provincial en su artículo 83 establece que del presupuesto general de la provincia debe fijarse el piso del 33 como mínimo para la educación de la provincia. Lo que ustedes no cumplen, este gobierno no cumple, sin temor a equivocarnos, no lo hizo durante ningún momento de su gestión, como tampoco cumplieron otros. Pero este es un punto muy importante para señalarlo. Del mismo modo que también le decimos que tienen instrumentos legales que siguen sin cumplir, como el decreto del 1430, que no completaron para el tema de la corrección de la zona y todo lo demás. Independientemente de ello, nosotros vamos a plantear ante este intento del Ministerio de Educación del gobierno de venir a decir, tenemos esta plata y a ver cómo se reparte. Nosotros no nos anotamos para repartir miseria. Nosotros exigimos al gobierno que hoy haga una oferta considerable que nos permita fijar un piso salarial para este año, cubriendo lo que se perfila de inflación para este año 2019, que nadie se atreve a decir que va a ser menos del 30%, por supuesto que ni hablamos de cuota, con una actualización permanente, llámese cláusula gatillo, ajuste permanente o corrección en base a la inflación y al costo de vida, más la compensación por lo que nos han despojado de poder adquisitivo a raíz de la política salarial del gobierno desde la cartera educativa. Que hoy nos encontramos con que, bueno, vamos a dialogar y está muy bien, tiene recontra atrasada la convocatoria a la Comisión de Política Salarial, pero nosotros además exigimos que sea direccionado al valor del punto, al sueldo en blanco, para que repercuta sobre todos los rubros de nuestros salarios, abarcando a los compañeros jubilados, no solamente o de manera exclusiva al básico, que sabemos que repercute solo sobre la antigüedad. Decir que no podemos dejar de señalar, lo hemos dicho de manera pública también, hemos rechazado de plano las expresiones que ha tenido el propio gobernador de la provincia, el ingeniero Pepo, la semana anterior, sin ir más lejos, señalando que de responder positivamente a un reclamo por una recomposición por lo que habíamos perdido, seríamos responsables los docentes de quebrar la provincia y devolver a la famosa moneda, cuasi moneda de los quebrachos que tanto nos han pegado y han denigrado el salario de todos los trabajadores chaqueños. La verdad que sorprenden las declaraciones fuera de lugar, tan luego desde el gobierno mismo responsable de este conflicto terrible. Pareciera que no conocen la realidad de los compañeros docentes. Usted como docente, como colega nuestro, como colega nuestra, seguramente que debe tener un conocimiento mínimo, por lo menos, de cuál es la situación gravísima, socioeconómicamente hablando, por la que estamos atravesando el conjunto de la docencia de la provincia. Como debe ser reconocimiento suyo, señora ministra, que sin temor a equivocarnos,
el 80% de los docentes estamos por debajo de la línea de pobreza, sin ninguna duda. Entonces, ¿sabe qué? Las otras cuestiones legales, todo lo demás, nosotros no nos vamos a anotar para discutir ninguna de esas. Estamos seguros de que nuestros compañeros docentes están aguardando la propuesta que usted planteó públicamente, que va a ser considerable. Queremos saber cuál es la propuesta considerable. Y me reservo la opinión para otras cuestiones que tienen que ver con el tema de muchísimos reclamos, porque se profundizan en la cuestión laboral de nuestros compañeros, el tema de reconocimientos médicos, que lamentablemente, lejos de resolverlos todos los días, lo agravan, mandan a los colegas de toda la provincia reconocimientos médicos a Resistencia, y ustedes saben que no tienen ni para el pasaje. Así que, como esas miles de otras cuestiones, pero centralmente el reclamo salarial. Nosotros queremos escuchar cuál es la oferta considerable que usted anunció por los medios para transmitir a nuestros compañeros docentes que están hoy en todas las plazas de la provincia, como están aquí frente a la Casa de Gobierno, aguardando esa respuesta en particular. ¿Nos escuchamos bien? ¿No? A ver, profundizar sobre esta convocatoria un poco caótica sería medio malo. Creo que públicamente nos hemos expresado todos con distintas características con respecto a esto. Me cabe la teoría de la ley. Bueno, hay gente que no está acá y particularmente a nosotros sentimos que nos traen algunos compañeros, porque creemos que en el marco de la discusión y más de la discusión salarial tienen que estar todos. Esa es la primera reflexión. Esta cuestión de anoticiarnos de que el Estado llama a dialogar, a nosotros siempre es bienvenida, a veces tardíamente, pero siempre es bienvenida. Hoy nos plantean la distribución, pongamos ese nombre, de 2.000 millones de pesos al salario docente. En realidad, si uno... A ver, yo tengo premisas claras que desde la coordinadora la manejamos siempre. Tratamos de que la mayor plata llegue al bolsillo del trabajador, a veces con éxito, a veces no tenemos éxito, eso es una realidad. Los 2.000 millones yo hoy no creo que estemos en condiciones de decir a ver tanto, porque tendríamos que hacer una planilla de cálculos. Sí me parece que a lo que tendríamos que apuntar que este marzo tiene que haber dinero y sustancial en el bolsillo de los trabajadores, porque estamos mal. Voy a coincidir sin dudas de que tiene que ser blanco. Después discutiremos si nosotros tenemos otro tipo de opinión en que también se pueden poner puntos en vez de porcentajes al valor del punto. Tenemos una posición fijada de que por ahí eso significa mayor dinero para el bolsillo de los trabajadores. Es un tema que no tenemos inconveniente en discutir. Hoy unos compañeros planteaban sumas en negro, ya le decimos que no, nosotros sumas en negro no vamos a acompañar, así que hay una coincidencia con respecto a esto. Lo que me parece, ministra, es que discutir sobre la distribución de 2.000 millones de pesos, que por mi experiencia quizás nos quedamos un poco cortos, pero esa distribución de 2.000 millones no vamos a estar sentados acá y no vamos a poder hacer. Yo francamente, y estimo que mis compañeros van a pensar igual, no estaríamos en condiciones de hacerlo. Sí creo que el Estado nos tendría que dar una idea y nosotros discutir, porque lo que nosotros aportamos en la discusión salarial son contrapropuestas. A partir de los 2.000 millones, quizás yo tengo una idea de lo que se puede hacer y termino diciendo necesitamos 3.000, ministra, necesitamos 4.000. Entonces, me parece que la discusión se debe dar, pero estar en una asamblea discutiendo yo quiero esto, lo que me parece un poco complicado. Yo me permito esa reflexión.
después seguiremos opinando sobre el tema. Me parece que elaborar nosotros algo a partir de los 2.000 millones es complicado. Y insisto, la respuesta tiene que ser inmediata, esto tiene que ser para febrero. Yo decía el otro día a los muchachos, ojalá que se nos ilumine y pensemos ya en febrero, no en marzo. Así que, bueno, bienvenido al diálogo, pero tratemos de que ese diálogo sea productivo, y productivo significa dar respuesta a la gente. Los compañeros tienen que cobrar su sueldo y tienen que cobrar un aumento significativo, ni hablar de los impuestos, de la luz, bueno, ni hablar de los salarios como están. Así que bueno, a medida que vayamos avanzando diremos una cosa. ¿Alguien más quiere la palabra? ¿No se me escucha? Buenas tardes a todas, todos y todas. Y la verdad que es difícil después de final, creo, las cosas, las ideas y las propuestas o los temas a discutir. Y nosotros, la verdad que la primera reflexión que queremos hacer desde UTRA de Cetera es que lo único que vimos en estos últimos meses y en este año de no reunión es la reproducción de ajuste del gobierno nacional como buen alumno, capaz que la tienen un pie puesto, en el gobierno provincial. Y que nosotros no vamos a dejar de sostener y de decir en todos los ámbitos que no se puede divorciar la política educativa de lo que son las definiciones de la política en general en la provincia del Chaco. No podemos solo venir acá y pretender discutir, no sabemos muy bien si es para discutir o es para no discutir. Pero la verdad que nosotros estuvimos haciendo un trabajo, no los voy a aburrir, me encantaría poder tener más todo el tiempo, pero acá está la franja de nuestros compañeros y compañeras, los docentes, maestros de grado, directores, con 10 años de antigüedad y con el máximo de antigüedad. Y nos quedamos cortos por el 80% cuando hablamos de la línea de pobreza. Yo voy a dar datos del INDEC, lo saqué ayer para actualizar por las dudas, para que no digan que está desactualizado. Que... La canasta básica, 27.812. Un maestro con el máximo de antigüedad llega, y hablando de zona y todos los chiches que le ponemos, llega a tener 23.000 pesos. Va por debajo de la línea de la pobreza. O sea, hay algunos directores con zona y con el máximo de antigüedad que pueden decir, no somos pobres en esta provincia. Y eso es lo que nosotros venimos acá a plantear. Entonces, la canasta alimentaria, nosotros tenemos compañeros y compañeras que alcanzan con suerte, si no alquilan, la canasta alimentaria que está en 11.124,85. La canasta escolar aumentó un 40%. Para un niño de 6 años que empieza el primer grado, ¿saben cuánto necesita un papá o una mamá? 5.980,60. En indumentaria 3.165, en útiles 2.815. Estos son datos del INDEC y los que no son de Clarín o Infobae, digo, para que no crean que saque de tribuna docente. Asignaciones que nos pagan a los trabajadores de la educación y en general a todos los de la provincia. Hijo menor de 18 años, 280 pesos, cuando a nivel nacional por la franja de nuestros salarios pagan 1.578. No le voy a decir, yo corroboré porque hace rato nunca cobré familia numerosa, no podía creer que se siga cobrando 3 pesos. Y como hace más de 10 que no cobro escolaridad, que sigan en 3 y en 4.50, que era lo último que cobré. Cónyuge 15. Ayuda escolar provincial anunció el gobernador 700 y la nacional 1.322. Digo, para decir algunos números de los desfasajes. Esto es, ministra, la inflación 47.8 y el Chaco el 10%, pero el promedio en el país no bajó del 30%, y provincias que tuvieron el 49% con la cláusula de gatillo. Y las dos provincias que ya cerraron sus paritarias este año
Chubut 32,6%, Santiago del Estero solo puse el 40%, por la otra es una cifra que la van a cobrar fija en 3 cuotas y después desaparecen. Aumento del servicio, porque parece que los docentes prendemos la luz, tomamos agua, viajamos en transporte, descargamos combustible, tenemos la desgracia de enfermarnos, alquilar. 21% de nuestro salario lo insumen los servicios. El promedio en los salarios más bajos es mayor que este porcentaje. Los remedios, el año pasado, los días más usados para la presión, diabetes, a los comunes, aumentaron el 53%, los alquileres el 30%. Lo que menos aumentó fue teléfono e internet, el 19%. Ya el aumento para este año de luz solamente es el 37%. 25% en febrero, 5% en marzo, 7% en agosto. Página de SECHEP, aclaro, porque no saqué de ningún medio de prensa. A ver, ¿qué más tenemos que decir? ¿Qué más tenemos que justificar cuando planteamos que los docentes en la provincia del Chaco volvimos a ser pobres? Somos pobres. ¿Qué vamos a discutir? Los 2.000 millones, es como decía la compañera de la TEC, venimos a discutir la miseria. ¿Cuánto más? ¿Para qué? Entonces, acá nos parece que en realidad lo que queremos que se discuta en serio es si el gobierno de la provincia del Chaco, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación va a seguir sosteniendo su docencia por debajo de la línea de la pobreza. Este es el tema. Salgan a decir que sus docentes son pobres y que en esas condiciones les exigen calidad educativa y presencia 180 días como mínimo en el aula. No vamos a hablar, porque tanto se llenan la boca de la legalidad, pero la verdad que planteó lo de reconocimiento médico y de la Dirección de Trabajo. Este sindicato hace más de un año hizo una presentación denunciando el incumplimiento del estatuto del docente a la Dirección de Trabajo por no cubrir reconocimientos médicos en todo el territorio nacional. Provincial, perdón. Lo hacen venir a los docentes del resto de las localidades y a veces hasta les exigen que vengan con su médico particular para discutir el diagnóstico. La verdad, los compañeros llaman llorando a las embarazadas. No, sí, es en general, porque no importa el diagnóstico, porque las locuras son, la verdad. Entonces, nos encantaría que la Dirección del Trabajo, que celebramos que esté en este ámbito, también responda cuando los trabajadores presentamos que se están incumpliendo las leyes que están vigentes en esta provincia, porque el Estatuto del Docente marca el especie que está vigente, entre otros, por no hablar de la ley del nomenclador, por no hablar de la ley del plus. Acá un compañero sacamos lo del plus ético, antiético. Hay una ley que lo prohíbe cobrar, pero yo los miro acá a todos mis compañeros y compañeras, ¿quién no paga plus? Y lo que pagábamos hasta diciembre, 400 pesos, ahora están cobrando entre 700 y 800, o sea, hay un aumento del 100%. Y lo avala este gobierno, y lo avala la obra social, y el gobernador el año pasado, en la apertura de las sesiones legislativas, una de las tantas frases que las tengo anotadas, si quieren se las digo a todas, pero no creo. Una de las cosas que dijo era que iban a combatir el cobro del plus. Bueno, parece que sí, bueno, lo vienen combatiendo y cada vez piden más leyes para no sé para qué. Pero bueno, a ver, podemos seguir contando, pero esta es la realidad. Nos hemos pasado todo el receso con docentes, que aparte también me parece que acá hay una cuestión integral. Tenemos docentes que hace muchos años, por no tener los concursos, por los cambios de planes, por las leyes, que se están trasladando. Docentes que dicen, si no tengo que ir a trabajar en el interior, renuncio. Si no tengo para comer, no tengo para viajar. Se terminan enfermando. ¿Ustedes creen que los docentes van al reconocimiento médico de pedir una licencia porque no tienen otra cosa que hacer? Y encima son maltratados, denigrados, porque no es maltrato, es denigración. Los docentes salen llorando. Yo siempre digo lo mismo y se lo dije a los de salud laboral. El día que un docente se muera ahí, acuérdense, porque las políticas provinciales, por eso digo, las políticas provinciales que impactan en la educación terminan con muertos. Y si no, pregúntenle a Sandra y a Rubén en la escuela cuando explotaron. No tiren de la cuerda, la cosa no está
para tener más margen. Entonces, le pedimos a la Dirección de Trabajo que no solo venga y represente a la patronal, sino que cumpla su función y también proteja los derechos que tienen todos los trabajadores y las trabajadoras en esta provincia. Y le exija a la patronal que cumpla también lo que tiene que cumplir. Y el salario digno, lo establece la ley, también es una parte. No es solo el salario, pero también debemos, a esta altura y después de un año de la vergonzosa, actitud que tuvieron de dar de manera unilateral ese 10% y nunca más convocar para discutir nada, me parece que hoy exige otra actitud. Tanto de la Dirección de Trabajo estando presente como del Poder Ejecutivo. Gracias. Bueno, por fin, después de un año, nos constituimos en una comisión y podemos verle la cara a la ministra. ¿Octubre? ¿Para qué fue? No me acuerdo. Fue para decir que no nos íbamos a unir. Así que es muy relativo. De cualquier manera, yo voy a empezar y voy a hacer anticipo, voy a ser duro porque tiene que tomar intervención la Dirección de Trabajo. Esto no es oferta, es oferta. Miles de docentes esperando y llegan con una propuesta de 2.000 millones que vos decís, qué bien que será. 2.000 millones no sabemos ni qué es, ni la menor idea de lo que están ofreciendo. Entonces, toma intervención la Dirección de Trabajo, esto no es ni oferta. Sacamos conclusión, la responsabilidad está clarísimo, no inicio de clase, está cantado en cuanto que no hay oferta. Ni siquiera, digamos, podemos avanzar en eso. Bueno, van a hacer trabajar a nosotros, supuestamente. A ver, tomemos la historia de esta comisión. Y esto ya pasó varias veces. A ver, pónganse en la imagen. Estamos todos los perros, ahí estamos los perros. Yo agarro un huesito, tiene un poquito de carne, le tiro así, ¡chac! ¡Tomen! Repártanse. Y entonces empieza uno, vengo para acá. Venga para acá. No, yo quiero más. Eso ya lo conocemos. Es el cuento de la frazada corta. Entonces, ¿a quién le damos? Después vienen los jubilados, correctamente, vienen los jubilados chicos que pelearon por el blanco. A ver, si en épocas de que se juntaba con pala y hacíamos esto, porque tenían amigos de los sindicatos que terminaban diciendo no vamos a agregar algún pesito más en los bolsillos del docente, punto, nada, no es necesario ir al básico. Así terminamos. Entonces, digo, quiero rechazar absolutamente esta maniobra porque es una maniobra divisionista para que algunos digan que bien la provincia ha hecho un esfuerzo de 2.000 millones de pesos. ¿Cuánto es el presupuesto de la provincia? ¿80.000? No, 80.000 millones, 2.000 millones. Y voy a decir, bueno, compararlo con el presupuesto, quiere decir que ese es el esfuerzo que es para educación. 4.000 para SECHEP. ¿Cuánto? 4.000 para SECHEP. 4.000, bueno, entonces ahí está, 4.000, ahí la primera comparación. Para SECHEP, 4.000 millones de un desfasaje de la nación, porque acá vamos a decirlo claramente, la responsabilidad tiene que ver con la nación también, eso no lo vamos a ocultar, porque lo decíamos también cuando estábamos en época de vacas gordas, también tiene que ver la nación, pero como decía la compañera, el acompañamiento de este gobierno a todas las políticas de ajuste, eso está absolutamente claro. Pero también teníamos otra cuestión, digamos, que fue siempre debatida. ¿De dónde se parte? ¿De dónde partimos como sindicato? O partís de lo que te dice el gobierno que tiene, o partís de la necesidad del docente. Si vos partís de lo que te dice el gobierno que tiene, después terminamos disfrazando, adornando, perfumando un ajuste. Y eso ya sucedió. Los perfumales, y bueno, porque no tiene el gobierno, mire qué lindo que es, y los propios dirigentes, algunos dirigentes, van y perfuman ese ajuste. Pero que fueron años de ajuste, porque al final, todos estos años, nunca la docencia, por ahí dicen los carteles salarios dignos. ¿Cuántos tuvimos salarios dignos?
Si lo único que queremos es recuperar la miseria de los salarios docentes. ¿Por qué? Porque hemos quedado con un 50% menos del poder adquisitivo en 2 años, con más del 50%. No vamos a empezar esos números que todo el mundo los conoce. Entonces, la primera pregunta, ¿ustedes van a reconocer esa deuda que tienen con los docentes? Del 50% de haber perdido, no tienen nada que decir sobre el 50% del poder adquisitivo. Nada, absolutamente. ¿Por qué se va a hacer? Ahí es donde va a estar la traba. Salvo que alguno de nosotros diga, ejercicio vencido. Vamos a ver qué nos van a dar este año. Y nosotros no vamos a hacer eso. Pretendemos solamente, porque si no, el que paga los patos rotos somos todos los trabajadores. ¿Cuál es la intención? Está claro que el gobierno nacional ni siquiera quiere dar una cláusula gatillo. No la quiso dar el año pasado. Ahora, ¿por qué no quieren dar cláusula gatillo? Si la cláusula gatillo lo único que dice es que mantener los salarios como están. Ahora, no somos los salarios de los bancarios, ni somos los salarios de los camioneros, somos los salarios de los 12.000 pesos. Y ni siquiera eso podemos recuperar, aunque sea con inflación. Llegar al nivel de la pobreza mínima, como siempre hemos estado. En todo caso, con el gobierno nacional, esa pobreza mínima se fue una pobreza extrema. Y este gobierno lo sigue profundizando. Ahora, yo tengo otras cosas, muchas otras cosas para decir que las quiero expresar porque por primera vez en un año podemos expresarnos libremente, como no voy a parar de decir algunas cosas. Y digo, la responsabilidad de la falta de diálogo, y de la consulta, esta es absolutamente extemporánea. Mañana se termina el periodo nuevo del ciclo y por lo tanto el miércoles, si no hay posibilidad de consulta docente. Si querían evitar, porque el tema es evitar el no inicio de clase, que entremos a clase comúnmente. Entonces lo que tiene que hacer es, por lo menos, lo mínimo que tiene que hacer el gobierno, tener la precaución de llamar antes para que los propios docentes puedan definir. Ahora resulta que los sindicatos vamos a tener que definir. Y por eso les decía, ya está cantado, y poder decirlo con toda tranquilidad, no se inician las clases en la provincia de Chaco. Así que eso está claro, pero la responsabilidad la tiene el gobierno provincial. Mañana, a ver cómo hacemos. Mañana salimos acá, a los docentes le decimos, vienen, tienen 2.000 millones. ¿Cuánto quieren? ¿Qué le decimos? Cada uno va a decir. ¿Qué le vamos a decir a los docentes? Entonces está claro que es absolutamente extemporánea la convocatoria. Agregado a esto, tengo que decir algunas cuestiones. El hecho de no dejar participar a gremios significa una práctica de ley, pero aparte antipolítico. Todos los gobiernos intentan con los sindicatos traerlo para negociar y para que encontremos solución. No excluirlo, porque si vos excluís los gremios, lo que hace automáticamente crear el conflicto. Es todo lo contrario de lo que dicen las reglas de la política y está contemplado exclusivamente, digamos, lo que es la ley de asociaciones educacionales. Cosa que ya de paso tengo que aclarar. Cuando la ministra tuvo una interpelación, leyó una parte de nuestro gobierno, nos atacó muy feo, y leyó una parte de lo que dice el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¡Qué casualidad! Omitió, porque dice cierto, lo que dice el informe, dice que se tiene conocimiento de comisión directiva hasta el 2013. Hasta ahí leyó. Por lo tanto, dice, está ACEFA, la Federación CITES. Lo que nunca leyó, lo que decía abajo, que se reconoce, el Ministerio de la Nación reconocía que Federación CITES había presentado los demás papeles y no había atendido, y no habían sido resueltos por ese ministerio. Eso no lo leyó. ¿Por qué no lo leí? Porque se quedó en la parte de arriba. Entonces también tenemos esas jugadas que fueron absolutamente tramposas y eso de perder la constancia. La constancia te la dan al año, a los 2 años, y si no, no te la dan, porque depende mucho de la nación, de la cara que tenga el sindicato. Pues eso lo sabemos, toda la cara, si el sindicato es amigo de los que están ahora gobernando, las constancias salen rápido. Ahora, si el sindicato no está de acuerdo con esas caras, y bueno, es probable que la constancia te demore. Es más, pasaron
pasaron 2 periodos, 2 elecciones nuestras y no emitieron contratos. Así que que tome en cuenta la ministra. Díganme, el tema de los descuentos por día de paro. Todos los ministros descontaron por día de paro para intentar, es político, es para bajar el acatamiento. Ahora, si vos descontás día de paro en vacaciones, ¿qué querés bajar y qué? ¿Qué querés bajar? ¿En vacaciones qué querés bajar? ¿El acatamiento o querés castigarlo? Está claro que no es para bajar el acatamiento, es exclusivamente para castigar al sector docente. Como diciendo, de aquí en más, y tomen en cuenta, alumnos de nosotros, ustedes de aquí en más, cuando peleen, van a tener descuento. Y nos hubieron descontado el 50% del poder adquisitivo. Entonces, ¿cuál era el derecho? ¿Tenían derecho de protestar los docentes el año pasado? Más injusticia que esto no existe. Porque no se logró nada salvo el señalar el castigo a la docencia. Y acá viene otro tema que es muy importante, que tiene que ver con el presupuesto y que sale con el presupuesto educativo. Y que es complicado. Cierre de cursos y grados en la provincia de escuelas estatales. Título, qué lindo. ¿Explicaron alguna vez cuando nosotros denunciamos que se crearon piletas de natación a escuelas de gestión social o a escuelas privadas? ¿Por qué no por favor, por qué no lo destinamos a la escuela pública? Cuando denunciamos que 220 escuelas privadas se han creado y en la cual la ley establece que ninguna de esas escuelas privadas puede hacer negocio. Quiere decir que acá en la provincia del Chaco parece que tiene una visión y hay 220 benefactores que sin tener ningún interés han creado una escuela privada. Porque no pueden hacer, no pueden lucrar. ¿De dónde los sacaron a esos 222 benefactores de escuelas privadas que han creado? ¿Dónde existen esa gente? Digamos que son unos San Francisco, ¿qué serían? Digamos, son santos de la devoción, de la educación. O todos sabemos acá que las escuelas privadas son un negocio subvencionado por el Estado provincial y que no tiene control la provincia, porque son las escuelas de los amigos. Qué bien si esos recursos los volcaríamos a la escuela pública. Pero tendríamos ya, a lo mejor tendríamos los 2.000 millones ahí nomás, ya ahí empezamos. Pero podemos seguir profundizando. Proyectos especiales. ¿Cuántas veces denunciamos proyectos especiales de los amigos del ministerio y del gobierno, en la cual decíamos públicamente hay jugadores de fútbol? No se le caía la cara. Al gobernador acá mismo se le dijo, hay jugadores de fútbol que cobran horas cátedra. Entonces decíamos, si mete 3 goles, 24 horas cátedra. Ahora si mete 2 goles, le vamos a dar, ¿cuánto le damos? 18 horas cátedra. Sí, porque no metió todos los goles. Así sería, digamos, la distribución. Choferes que cobran horas cátedra. ¿Qué tiene que ver un chofer? Va manejando y va enseñando. ¿A quién le enseña? ¿A la ministra? ¿A quién le enseña? No tiene nada que ver con educación. Entonces tenemos otro fondo para volcar en la educación pública. Si volteamos absolutamente todo eso. Muy respeto a aquellos proyectos especiales que pueden estar frente a alumnos, pero son mínimos. Y que está contemplado en el estatuto, pero como lo implementan ustedes, no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que están haciendo sobre proyectos especiales. Y que parece que, como siempre, la justicia de la provincia brilla por su ausencia. Porque alguien me tendría que haber llamado alguna vez. ¿Qué te decir eso? A ver, digan, a ver, ¿usted por qué afirma eso? Sí, absolutamente falso. Le tendría que haber llamado al ministerio, el gobierno, al gobernador se lo dijimos con toda crudeza. Y no me llamaron.